por acá, Visual Studio, ahí está. Entonces les mostraba que el diseño tenía un formulario para identificarse y otro formulario ya una vez que uno se identifica, pues viene este formulario, nos manda este formulario para registrar consultas en esta posta de salud, ¿no? Con esos datos que vemos ahí, nombre del paciente, si es hombre o mujer, la fecha de nacimiento. Al otro lado tenemos datos complementarios ya de la consulta, como es la fecha de la consulta, la hora, qué médico lo va a atender y por qué problema viene, ¿no? Ese rato una primera impresión que a veces indican los pacientes. Y bueno, al darle clic en guardar, pues tendría que mostrar todos los datos que solicita, que son 7, pero hay 2, 3, 7, ¿no? Hartos datos. 2, 4, 6, 8, 9 columnas. Claro, y 2 columnas que tenemos que generar. Las dos últimas, edad y monto. ¿Ya? Al final se muestra una información en rojito, en un label. Bien, entonces esa es la idea. Vamos a encarar la solución bajo el paradigma orientado a objeto con herencia, con polimorfismo, como decía acá, esta imagen, este gráfico, la clase persona con 3 atributos. Empezamos por ahí. Es la clase persona, pueden ver ahí el nombre, clase persona, los 3 atributos, paciente, género y fecha de nacimiento. Al no ser vectores, estos deben tener propiedades. Ahí está la de paciente, la de género y la de fecha de nacimiento. El constructor va a esos 3 atributos a darle nombres de partida, ¿no? Acá fíjense, estoy usando en vez del today la función now. También sirve para la fecha y hora actual. Now también, ¿no? Otra opción. Entonces, un recién nacido sería este, ¿no? Now, de la fecha de nacimiento de esta persona. Y el método guardar, que pide obviamente de 3 datos, pues tiene 3 atributos y cada dato que le pasan, pues lo guarda en su atributo, ¿no? Da variable a su atributo y lo lleva al lugar final que son los atributos. Acá dice, en realidad no se guardan las propiedades. Las propiedades no guardan nada. Son métodos especiales, no guardan, los métodos no guardan nada. Lo que ellos produzcan lo tienen que llevar a algún lugar o devolverlo, o retornarlo, return, o llevarlo a atributo, no hay más. En este caso, esta variable se guarda en el atributo paciente, claro que usamos su representante, que es la propiedad paciente. Lo estamos guardando en el atributo. La gráfica tenemos que tener otra clase, la clase consulta, que es una clase que va a heredar de persona 4 atributos propios, como pueden ver en la gráfica. La clase consulta arranca obviamente heredando, ¿no? Qué belleza, nace acá vacío, digamos, y ya hereda lo que tiene persona. Entonces tiene 3 atributos que no se ven ahí, más los propios de ella, ¿no? Su cosecha propia. Fecha de la consulta, daytime, hora de la consulta también, quién es el médico, por qué problema llega ahí. Y el cobro viene como un quinto atributo. ¿Por qué el cobro es un atributo que debe ser guardado? ¿Quién me dice eso? Porque es Porque hay datos al azar. Porque se lo tiene al azar, ¿no? Se lo tiene al azar. Imagínense que le digo, a ver, cobrarle a este cliente que está llegando, a este paciente, ya, 21 al azar, ¿no? Porque viene por COVID. Y no lo guardo. De repente quiero mostrar en pantalla los datos de esa consulta y más el cobro. Y como no lo guardé, digo, inventate el cobro de nuevo, obtener el monto de la consulta. Y como es al azar, puede decirnos 33 por decir algo. ¿Y qué vamos a decirle? 33, señor, su cobro. Pues usted me dijo 21 hace rato cuando llegué. Entonces no vamos a estar en ese dilema. Cuando hay cosas al azar, estamos procesando esos datos. Entonces lo hacemos una vez, una primera vez, y eso lo guardamos. Y nunca más para esa consulta, en este caso, nunca más deberíamos decir que calcule de nuevo. Una vez nomás, la primera vez se guarda. Por eso que hay el atributo cobro. No hay la edad. La edad es un dato fijo porque es en base a la fecha de nacimiento y la fecha actual. Entonces, no hay nada ahí al azar. Es un dato que conocemos, que es la fecha que nace el paciente y la fecha no es que nos vamos a inventar una fecha, no. Son datos fijos. Entonces, no hay nada para la edad que hagamos cosas al azar. Por lo tanto, la edad no necesita despilfarrar memoria declarando aquí una variable entera para la edad. No es necesario.
Bueno, son 5 atributos, 5 propiedades, ¿no? Pueden ver para fecha, para hora. ¿Hay alguno pendiente? Por si acaso, nadie, ¿no? Así. Bueno, entonces estamos viendo las propiedades de la clase hijo, que es clase consulta, propiedad para médico, para problema y para cobro. El constructor va a esas propiedades, a través de esas propiedades, va a los atributos a darle valores de partida. ¿Ya? Today ahora apareció, pues hace rato fue el now. Le da un nombre de médico, un problema y un dinero que se cobra. ¿Ya? Y el método guardar, este sí, a diferencia del otro que heredó, tiene el mismo nombre para que nosotros demostremos que estamos haciendo uso de polimorfismo, como pedían acá. ¿Ya? Si alguna vez le pregunto, muestre dónde está haciendo polimorfismo, yo espero que ustedes respondan aquí. Por ejemplo, acá tengo el método guardar. Este guardar que en este mundo de la clase, perdón, no es acá, ¿no? Acá. El método guardar que en este mundo dentro de la clase se comporta de esta manera. Guarda 3 datos y en este otro mundo, en otro ambiente, otra clase, guarda también, pero guarda más datos, entonces se comporta de otra manera. Eso es, Ingeniero, sí, dígame. una consulta. ¿Por qué en el P-Coro tiene 30 ahí? Eso que no sé. No, son valores de partida que se le da al constructor. El constructor Ah, da entiendo. valores de partida a sus atributos. Claro, en este caso 30 porque es COVID y más o menos cuadra en la tabla que dice acá, que es al azar entre 20 y 50, ¿no? Si le daba Pero podrían, un 80, puede ser cualquier valor, solo uno que es caduco, le está dando entre el rango válido para COVID, digamos, ¿no? Para COVID, ¿no? Porque acá había puesto COVID, digamos, entonces había que cobrarle algo que esté en el rango de los COVID, ¿no? Puede haber sido cualquier número. Total, esto solamente es un requisito de un trabajo del constructor. En algunos ejercicios son muy importantes los valores que le damos acá. Uno lo piensa 2 o 3 veces qué de valor debe ser, como en el del vector, pues, ¿no? En el del vector acá el constructor la tiene que pensar bien para decirle, tenés que empezar en este valor. Aquí tiene que estar bien pensado. También este de acá es cumplir nomás el requisito. ¿Ya? Pudo haber sido cualquier número acá, 130, porque ni siquiera está en la tabla, ni siquiera se cobra 130, ¿no? Llega hasta 100 nomás. Pero es darle un valor de partida. Obviamente tenemos que hacer toda la programación coherente, ¿no es verdad? Bueno, el guardar pide los 3 que hereda más los 5 que tiene, 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, como pueden ver. Hasta el cobro, porque el cobro tiene un lugar donde se va a guardar. Hay un atributo. Entonces, los 3 primeros, ustedes saben que usa su herencia para guardar los 3 primeros datos. Ahí está llamando a su herencia. Es una de las formas que se comporta el método guardar. Le pasa los datos y los otros los tiene que guardar nomás de manera personal, uno por uno, los otros 5, ¿no? Entonces, esa es la lógica del guardar en su segunda versión. ¿Ya? Hecho esto, había que hacer ya la clase vector. La clase es el mismo nombre del hijo o de la clase hija, solo que se le aumenta la palabra vector como sinónimo. Me gusta esta clase, le decimos, me gusta esta clase. Tiene 5 atributos más 3 que hereda, tiene 8 atributos y un método guardar polimórfico. Me gusta esta clase, pero quiero de esta clase varias, pues vector es sinónimo de varios, de plural. ¿Ya? Pues un conjunto, una estructura. Entonces, me gusta esta clase, la clase hijo, pero quiero de esto mismo varios. Por eso el vector, la palabrita también juega ahí, ¿ya? Tiene su mensaje. Entonces, en atributos declaramos el único vector de la clase hijo. Consulta en este caso. Entonces, le estamos diciendo a la clase que vaya a instanciarse en cada una de las 10 casillas. Al hacer eso, en cada casilla habrá un objeto de la misma cara de la mamá, de consulta en este caso, se consulta. O sea, en cada casilla de la 0 a la 9 habrá 8 atributos y el método polimórfico guardar. En cada casilla, más una variable bis. ¿Ya? Le hacemos la propiedad nomás para bis y el constructor en -1. Y de ahí vienen los métodos, ¿no? Lo que tenemos que llegar acá lo más antes que podamos. El método incrementar, por ejemplo, que hace que bis avance un lugar. Después esto lo vamos a mejorar después del parcial 2. Vamos a mejorar este método. Ser lo más óptimo. Siempre hay esa opción. Obtener género, que hay que pasarle los dos rangos
porque hay dos chances nomás de género, que es hombre o mujer, entonces con un resolvemos. En el diseño había otros radiobotones para el problema con el que llega el paciente, 3 opciones. Entonces el otro es el que obtiene con qué problema llega el paciente, le pasa 3 radiobotones. Él los va a analizar con 2 if y con esos 2 if sabrá cuál de los 3 tiene el puntito. Entonces devolverá su texto del que tenga el puntito. Devuelve un string igual que el otro. ¿Ya? Parecido a los dos entonces. Ahora este es un método nuevo, ¿no? La edad. Miren el método obtener edad. Devuelve algo con decimales, ¿no? Con decimales. Yo tengo 20.4 años, por decir algo, ¿no? Con decimales. Entonces, para obtener la edad, necesito pasarle la fecha de nacimiento. La fecha de la máquina no, porque el método lo puede obtener directamente. Fíjense, estoy usando un nuevo tipo de dato por primera vez para hacer diferencias de fecha. Esta es una resta de fechas. Estoy usando un nuevo tipo de dato que es el time span. Es un tipo de dato que permite guardar resultados de diferencias de tiempo, en este caso de fecha, pero también puede haber sido de horas también, distancia entre horas. ¿Ya? Entonces, declaro es una variable cualquier nombre, de diferencia, por ejemplo, un nombre cualquiera, de time span. Y esa variable va a poder guardar el resultado de una resta entre dos fechas. La primera fecha, la más grande, es la fecha actual, ¿no? Porque ustedes saben, la resta es minuendo menos sustrayendo, siendo positivo el minuendo, el más grande, digamos, ¿no? Entonces, la fecha actual menos la fecha que me pasaron, la fecha que nació el paciente. Entonces, al hacer esta resta, ha originado un montón de resultados de diferencia entre estas dos fechas. Puede ser el total, cuánta diferencia hay en horas, por ejemplo. Total diferencia en segundos, en días, en fin. Hay hartos datos que ha generado esta resta y se ha guardado en la variable dife. Ahí se ha guardado. Bueno, esta es una conversión nomás ya porque hay que retornar como decía el método, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner de nuevo dife. Dife. Punto. Entonces ahí nos ofrece un montón de opciones a elegir, ¿ya? Aquí puedo saber las horas, los milisegundos, minutos. Voy a irme con la parte de abajo donde están los totales. Miren, esto ya totaliza ya. Puedo yo tener el total de días, el total de horas entre esas dos fechas, ¿no? El total de milisegundos, de minutos, de segundos. ¿Cuál de estos creen? Bueno, yo ya lo también en realidad, ¿no? Yo he usado el days porque me dice de esa diferencia que hemos hecho, de esta diferencia, quiero saber el total de días. ¿Cuántos días hay de diferencia? No hay total years, no hay, ¿no? ¿Viste? En la lista no había, no hay total years. Entonces, pero con total día ya puedo yo obtener la diferencia en esta fecha en años, en años. Simplemente sabiendo la equivalencia de que un año tiene 365 días. Si soy caduco puedo ponerle .4, ¿no? Pero lo vamos a dejar nomás. Entonces, el total de días de diferencia entre esta fecha y esta fecha se divide entre 365 y tenemos ahí la edad en años. Entonces, nada más, ¿ya? Ese es el método novedoso. Para resta de fecha, ayer hicimos suma de algún dato a una fecha, sumar, ¿no? Y esto es para restar. El monto simplemente se le pasa el problema y de acuerdo a eso ya se inventa cosas al azar. Por ejemplo, si llega con problemas de COVID, entonces el monto a cobrar tendría que ser un número al azar entre 20 y 50. Si bien llegó el paciente por presión, entonces es de 50 a 80. Y si no cae en ninguno de los casos de foul, esta es la salida de escape, cuando no entran las dos anteriores, entonces le cobra 80 así, 81 así. ¿Ya? Entonces ese es el metodito, obtener monto, que no hay novedad. Este es muy parecido a lo que ya hemos hecho varias veces. Sí, la novedad estaba en la edad. El guardar elemento, bueno, igual que el guardar polimórfico completo, pide la misma cantidad de variables, 8 variables. Y la diferencia acá es que este método guardar elemento lo va a guardar en el vector, en una casilla del vector. Por eso se llama elemento. Guardar en un elemento del vector. Antes de guardar, que aquí se ve que guarda, primero pedimos memoria. No para todo el vector, no para todo el vector, sino para una casilla en particular pedimos memoria.
¿Para cuál? No sé para qué número, pero donde esté bis. Para esa casilla donde está bis, ahí para ella queremos memoria. ¿Cuánto? No puedo decir un número, pero lo que la clase consulta necesite. Y la clase consulta pues tiene 5 atributos propios, más 3 que hereda 8 y un método guardar polimórfico. Entonces, todo eso es la clase consulta. O sea, me va a dar memoria para todo eso. O sea, un objeto con toda la memoria. Una vez que ya tiene memoria esa casilla, bueno, vamos a esa casilla que ya tiene memoria y ahí invocamos al método guardar. Y le pasamos todas las variables, las 8 que hemos pedido acá, se las pasamos aquí. Todas las variables. Supuestamente se va a guardar todos esos datos en esa casilla del vector. Para comprobar hacemos el método mostrar, ¿no? Primero igualamos el tamaño de filas con la cantidad de casillas que tengan datos, tienen que ser iguales. Y visitamos el vector de la 0 hasta bis, de 1 en 1. En la casilla C, perdón, en la columna 0 mostramos el paciente, después el género, la fecha de nacimiento ya convertida a to short date, la fecha de atención de la consulta también, la hora es to short time string, ¿no? Time. El médico, por qué problema llega, y aquí en la columna 7, la penúltima columna, que ya en el data grid view titula edad, la edad no está en el vector, no está en el vector. Por lo tanto, llamo al método obtener edad, que este método, como es llamado aquí dentro de la clase, puede ser privado, ¿no? De tipo private. Fíjense, private. O sea que este método obtener edad allá en el programa principal, cuando estemos invocando estos métodos, no nos lo va a ofrecer siquiera. Solo les ofrece lo que son públicos. ¿Ah? Entonces llamamos al método obtener edad. El método dice, si me pasas la fecha de nacimiento, yo te doy la edad. Casualmente aquí la fecha de nacimiento la estaba mostrando en la columna 2, este dato, entonces eso se lo paso. Pueden ver, es un copy-paste de ese dato, la fecha de nacimiento. Entonces él recibe la fecha de nacimiento en su variable y ya pues la procesa. Se ayuda del time span inclusive y saca la edad. Lo vamos a ver nosotros en la columna penúltima. Y en la última columna es el para el cobro o el costo de la consulta. Ese sí lo tenemos guardado, entonces no hay que llamar a nadie, ya tenemos guardado en el vector. Supuestamente al guardar en cada casilla del vector hemos guardado el cobro, ya se guardó el cobro, entonces ya está guardado, entonces simplemente acudimos ahí nomás para guardarlo. ¿Ya? E información pedí, aquí lo copié también, es el total recaudado del médico elegido o por el médico elegido. Entonces, como pueden ver, tenemos que elegir un médico y pasárselo al método, el médico elegido. Se lo pasamos al método de información 1. Él contrata uno bueno para las matemáticas y lo que él haya sumado, pues lo va a devolver. Ah, pero hay que ver si hay alguna consulta que haya hecho ese médico. Hay que visitar todo el vector, de la 0 hasta el final, hasta bis. Y vamos a acumular, como pueden ver, el cobro. Pero siempre y cuando el médico que estamos visitando en el vector es idéntico al médico que me pasaron, al médico que eligieron y nos los pasaron. Si es igual, me paro un ratito, no me voy todavía a la otra casilla, voy a esa misma casilla que estoy visitando, ya que coincidió el médico con el médico elegido, entonces voy a, de los 8 datos que guarda, o 7 datos, 8 datos, elijo cobro, para que el acumulador lo acumule. Entonces va a acumular puros cobros, siempre y cuando el médico visitado es igual al médico elegido. Si no es igual, obviamente, si esto no cumple, pues no hace esta línea. Entonces va nomás al for a visitar otra casilla y se repite de nuevo la condición. Y si no la cumple, pues esto no la ejecuta y va a la otra casilla. Y así hasta que llega a la última casilla. Entonces todas las que hayan cumplido va a ser sumado su cobro. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a devolver, el total sumado. Entonces ya en el programa se debe en el botón guardar, por ejemplo, ahí nosotros con un doble clic entramos detrás del formulario y instanciamos la clase completísima que es la del vector, con un objeto, ¿no es verdad? Como siempre. Y adentro del botón guardar, nosotros invocamos a métodos, mandamos un mensaje, también se llama, a los diferentes métodos que nos interesan en el orden, obviamente, el orden importante. Primero, incrementamos, que vice week. Antes de llamar a guardar, que nos va a pedir los 8 datos, hay que preparar los datos que nos faltan. Siempre. Aquí por el género no lo tengo listo, lo tengo que preparar.
igual que el problema. El cobro también me lo va a pedir, entonces esos tres hay que preparar. La edad no me lo pide, pues no lo va a guardar. La edad no tiene espacio para guardarse. El monto sí, el problema sí, y el género sí. Y son tres datos que yo debo preparar antes, ¿verdad? Antes de llamar a guardar. Por eso aquí hay tres líneas antes del guardar elemento. Una, prepara el género. Le pasa los dos radiobotones, los analiza, nos devuelve el texto del que tenga el puntito y nosotros lo guardamos en esta variable. Lo mismo hacemos con el problema con el que llega el paciente a la posta. Llamamos al método, invocamos al método o mandamos un mensaje al método obtener problema, le pasamos los radiobotones, que ya son los otros, ¿no? De problema, estos de color amarillo. Le pasamos esos radiobotones. Lo que él devuelva, que es un string, lo guardamos en esta variable prop. El cobro también, entero el cobro, llamamos al método obtener cobro. Van a ver acá que no nos ofrece el método private obtener edad, OBT. De los OBT que ahí nos ofrece es género, monto y problema. No hay el obtener edad, no hay, ¿ya? Porque ese método es private. Si lo vemos de vuelta, aquí está el método obtener edad. Pueden ver el nombre, OBT edad. Ni no lo vimos allá, porque es private, es privado. Solamente de uso acá en la clase, ¿no? Entonces, hemos preparado los datos que nos faltan. Sin ningún problema lo despertamos al método renegón, que es este de acá. Y él despierta y nos tiene que ayudar. Entonces, hay que pasarle todos los datos. El paciente, que es un textbooks, punto text entonces, el nombre que le haya dado. El género es una variable preparada en esta línea. La fecha de nacimiento está en el diseño, fnac.value nomás. La fecha de la consulta también FEC se llama así, .value. La hora también, .value. Después viene el médico, es un textbook, entonces med.text. El problema es una variable preparada acá, en esta línea, entonces le paso prop sin ningún punto, nada. Y el cobro también es otra variable preparada, le pasamos cop. Son variables, no son componentes de formulario. Y una vez guardado, se supone para probar que se guardó, nosotros lo mostramos un data grid view. Si logramos ver en el data grid, entonces los datos fueron guardados. ¿Ya? E información también lo mismo, llamamos a información, le pasamos el médico elegido. O sea, en el diseño, este textbook sirve para dos cosas. Una vez que venga, este textbook sirve para introducir el nombre del médico que va a atender la consulta cuando estamos guardando. Y también este contenido de ese mismo textbook, vamos a poder escribir un nombre de médico y si le hacemos información, ese será, el que hemos escrito será el médico elegido del cual queremos su total generado en consulta, total dinero generado, ¿no? Total cobrado, total monto. Eso es en información. El botón regresar ya lo vimos ayer, es el código simple de thisHide y el botón fin es application.exit. No hay novedad ahí, no hay novedades, son muy parecidos. Todo esto casi aquí no cambia, ¿no? Por ahí el orden de llamar a los métodos, de parámetros que pasar, eso va a variar de acuerdo al problema. Pero básicamente esto es medio fijo, ¿no? Guardar, mostrar en ese orden, no es mostrar, guardar, es guardar y después mostrar. Y antes incrementar, ese trío siempre va a haber, pues, ¿no? Se ubica la variable donde se va a guardar, se guarda y se muestra, ¿no? Vamos a ejecutar esto para probar con algunos datos. Esperemos un ratito que se ejecute. No sé si habrá alguno pendiente. Nada. Ok. Entonces esperemos acá que venga. Un minutito. Bien. Apareció. No decía el ejercicio que coloquemos un multimedia, así que no hay sonido. El mismo de ayer nomás, A111. Y ingresamos. Aquí vamos a suponer algunos nombres, por ejemplo, Juan es hombre, nacido en, vamos a darle un poquito mayorcito, por ejemplo, 1990, o sea, va a tener 31 años, ¿no? 21 hasta el 21.
31 años. Entonces elegimos, digamos, esa fecha. La fecha actual no la cambiamos, ni la hora tampoco. El médico, digamos, Carmen, la médico de COVID, lo va a atender entre 20 y 50 creo que es el cobro. Ahí está Juan, su no género, su fecha de nacimiento es el 90, ¿ya? Y la fecha actual al 2001 tiene 30 años, ¿no? Un poco más, casi 31. Y le cobró 49, ¿ya? La misma médico atiende por presión digamos, a Pedro. Entonces, por presión, Pedro, una persona también más mayor aún. Uy, no puede haber ahí también, no, mucho sería. Vamos por acá a ver, mucho también, ¿no? Ya, ahí, 45. Ahí estamos. Entonces, tiene 55 más 21, creo 76, si no calculo bien. Entonces, guardamos esto. Pedro, hombre también, guardamos. Entonces, ahí están los datos. Del 45 tiene 76 años. Y al venir por presión se le cobra entre 50 y 80, ¿no? Yo puedo ya totalizar, si elijo Carmen acá, la información me va a dar el total de 49 más 59, o sea, 108 creo, ¿no? A ver, clic. Ahí en el rojito, 108. Atendemos a una paciente, mujer, igual de la misma edad. Bueno, cambiémosle un poquitito, ¿no? Para ir variando también. No sé, un año, por lo menos un año más. Listo, ahí está. Va por otro problema y digamos que la atiende Silvia, otra profesional médica. Entonces de 84 años, perdón, no, 74 años y le cobra 84 pesos. O sea, el total de Silvia es 84 nomás, ¿no? Y el total de, si elijo, ¿quién era? Carmen, ya es 108, lo que ya sacamos hace ratito. Se está totalizando de acuerdo al médico elegido aquí. Entonces sirve para dos cosas de todo acá, para cuando estoy guardando y también cuando quiero una información, un total de ese médico. Bien, fíjense que no hay el trío acá a la derecha, arriba, no hay el trío. ¿Alguien averiguó qué propiedad es? Miren, no hay el trío acá de minimizar, maximizar y la X de cerrar. No averiguó nadie de qué propiedad. No me acuerdo cómo se llama, pero es en el formulario mismo. Claro, este por ejemplo tiene mire, tiene, porque no lo apliqué aquí. Pero en este otro formulario no hay, miren, no hay a la derecha, fíjense, arriba a la derecha no hay. Aquí hay una propiedad que se encarga de eso. Pero bueno, voy a cortar esto antes que sea más grande.